Bueno, bueno, muy buenas noches. Les doy a todos ustedes un cordial y caluroso saludo. Un saludo muy fraternal a todas las personas que se están conectando en este momento en el Instagram Live y también las personas que en este momento se están conectando por el Facebook Live. Es para mí un gran placer y una gran alegría volver a estar nuevamente con todos ustedes. Como les había prometido, este es el sexto día de la semana del déficit de atención y de la hiperactividad. En el día de hoy he querido orientar la charla muy de tipo informal con fines de tener preguntas abiertas para poder dar respuestas a las muchas inquietudes que ustedes a lo largo de toda la semana han venido presentando frente al tema del déficit de atención y de la hiperactividad. Mientras que las personas se van conectando, me encantaría saber de qué ciudades y de qué países se están conectando en este momento para poder ir entonces dando inicio. Me parece muy importante, voy a iniciar con unas preguntas que estuve mirando en las otras masterclass que orienté, en donde retomé, pues hay innumerables preguntas, pero quiero traerle a colación algunas de ellas que veo que son como de mucha importancia. Y si ustedes tienen alguna otra pregunta adicional a las que yo vaya a irles reflexionando, pues gustosamente estaré para respondérselas. Aquí se están conectando varias personas. Ari, muy buenas noches desde Meta, Néstor, desde Pamplona, Olga desde Medellín. Muy buenas noches, María Fidelia, desde México. Milagros desde Perú. Eugenia Tobar, desde Lima. Lenia Acevedo, muy buenas noches. Desde Medellín, Patricia Romero. En fin, un caluroso y fraternal saludo nuevamente a todos ustedes. Voy a iniciar con algunas preguntas que me han venido haciendo a lo largo de las masterclass y una de ellas es... doctora, ¿los niños con TDAH pueden tener buenas notas? Porque lo que me dijo una neuropsicóloga es que todos los niños con este diagnóstico, académicamente sus notas suelen ser muy bajas. Recuerda lo que reflexionamos en las masterclass anteriores, que cuando está diagnosticado el déficit de atención y la hiperactividad, tenemos que tener muy en cuenta, primero que todo, la clasificación que hay allí. Les recuerdo que hay subtipo inatento, subtipo impulsivo hiperactivo y subtipo combinado. Cuando el diagnóstico es TDAH, subtipo inatento, este tipo de clasificación puede correr más el riesgo de tener alteraciones en el desempeño académico,
no siendo así con los que tienen la clasificación subtipo impulsivo hiperactivo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que cuando se hace cuando se termina uno de estos diagnósticos, es muy importante identificar primero que todo si hay una comorbilidad del trastorno por déficit de atención y de la hiperactividad, cuando hay un trastorno de aprendizaje. Entonces, si el niño dentro del diagnóstico identificado del TDAH también se identifica un trastorno por déficit de atención, muy probablemente ese niño va a tener dificultades en su desempeño académico. Si el niño tiene el subtipo inatento, muy probablemente va a tener afectaciones en su desempeño académico por aquello de ese circuito neurológico que se da dentro del proceso de pensamiento, que aquel que atiende, entiende, el que entiende, comprende, el que comprende, aprende, el que aprende, interioriza o asimila y después desarrolla. Entonces, si el niño tiene la afectación a nivel de los umbrales de atención, muy probablemente pueda incurrírsele dificultades o afectaciones sustancialmente en el desempeño académico, pero no se fataliza. Una vez que es atendido de una manera adecuada y oportuna con los profesionales respectivos, pues sin lugar a duda, precisamente una de las ventajas de ubicar al paciente con terapias es precisamente para estimularle fundamentalmente todas aquellas áreas neurocognitivas que sustancialmente requieren del mejoramiento. Y en la medida en que van avanzando con la terapia, pues indiscutiblemente su nivel académico también va desempeñando. Caso excepto, por ejemplo, cuando tiene un coeficiente intelectual medio inferior o inferior, donde se deja entrever un nivel de enlentecimiento en los procesos neurocognitivos, para lo cual es muy importante que a nivel de la institución se identifique y sean conocedores de dicha situación, para lo cual puedan el niño beneficiarse con unas adecuaciones curriculares que bien le pueden apoyar mucho en sus ritmos de aprendizaje y en sus estilos de aprendizaje. Muy bien, hay otra pregunta de las tantas que me han hecho sobre cómo podemos trabajar como maestra de un niño con déficit de atención moderado, pero que a su vez presenta un trastorno de tipo fonológico y por ende un trastorno del lenguaje. Pues depende de la metodología que tú enseñes en el pénsul académico, depende de la metodología que tú utilices, pero generalmente cuando un niño tiene este tipo de diagnóstico y hay una alteración en el componente fonológico y del lenguaje, pues indiscutiblemente lo primero que tenemos que hacer es sugerirle a la familia que lo ubique en un tratamiento por fonoaudiología, porque si hay afectación en los niveles de lenguaje con el componente o un trastorno fonológico, pues esto sin lugar a duda va a limitar de manera sustancial los dispositivos de aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tú puedes hacer, dependiendo de la asignatura que tú manejes, porque si tú, por ejemplo, manejas español, pues puedes trabajar mucho lo que son las habilidades metalingüísticas. Y allí puedes, por ejemplo, trabajar en mostrarle al niño los sonidos para que él trate de identificar, por ejemplo, la palabra que tú le estás diciendo. Un ejemplo, por ejemplo, la palabra sol, o, y en la medida en que tú lo vas ejercitando, de esa misma manera, el niño va a ir teniendo un entrenamiento. También puedes trabajar ejercicios donde tú le des algunas palabras muy sencillas de 2, 3, 4 sílabas y en la medida en que vamos avanzando se va a ir complejizando el ejercicio. Entonces tú le dices, te voy a decir unas palabras y me vas a decir
cuántas letras o cuántos sonidos tiene. Y lo haces también con la comprobación o la confrontación de manera tal que el niño, en la medida en que dé la respuesta, también pueda tener en su mano el alfabeto para que él pueda, el abecedario por letras, para que él pueda ir haciendo la asociación. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú le dices cama y el niño deberá decir que tiene 4 letras, dedo, 4 letras, luz, 3 letras, y en ese orden de ideas poderle ir trabajando todos los días. Al inicio de la clase, aproximadamente unos 5, 7 minutos como entrenamiento preliminar. Es muy importante que cuando tenga este tipo de dificultades se ayuden con ejercicios de gimnasia cerebral, donde podamos hacer el manejo de las sincinesias, que es un ejercicio muy interesante, este ejercicio de alternancia, donde el niño pueda hacer este tipo de alternancia con el fin de poder ir garantizando el estimular de manera sustancial los hemisferios cerebrales, y de esta manera vamos a irle ayudando a que amplíe todo ese circuito neurológico. Otro ejercicio muy importante puede ser que tú le digas unas palabras sencillas y que él se las deletree. Por ejemplo, cama, y él debe decir C-A-M-A. O lo deletree con sonidos, A, A. Depende de cómo tú veas el niño y el interés o el objetivo que tú pretendas para estimular. También puedes empezar a dar unas frases cortas donde él debe identificar el número de palabras. Por ejemplo, Felipe juega, 2 palabras. Este bombón es dulce, tiene 4 palabras, y así sucesivamente. Pero sí me parece muy importante que si el niño tiene este tipo de dificultades, indiscutiblemente se apoyen con un proceso terapéutico a nivel de fonoaudiología. Cuando un niño se distrae, pregunta a otra madre acá, en su estudio, en el juego, para ver televisión, la pregunta es, ¿él podrá tener TDAH? Les recuerdo que este tipo de sintomatologías que en este momento me describe la madre no es suficiente para presumir que pueda haber un trastorno por déficit de atención. Recordemos que para poder llegar a ese diagnóstico o a presumir que el niño pueda estar presentando ese tipo de dificultades, primero hay que sondear todo un componente sintomático a nivel de inatención. Yo les acuerdo ese checklist del cual les refería a ustedes según la Organización Mundial de la Salud, donde a nivel de inatención se indagan 10 componentes sintomáticos para el cual el niño debe tener por lo menos 6 más 1, y ese podría ser de pronto como una primera aproximación a un posible presunto del déficit de atención y de la hiperactividad. Pero también tenemos que explorar otro componente sintomático, como es la hiperactividad, que son 8 componentes, y la impulsividad, que son otros 8 componentes, de los cuales el niño debe reunir aproximadamente 6. Adicional a eso, mirar la edad en la que el niño se encuentra y si estos componentes sintomáticos están siendo evidentes mínimo en 2 ambientes, uno en el hogar y otro en el contexto educativo. Ese podría ser como la primera aproximación para poder determinar si el niño que no presta atención a la televisión, a los juegos y a la clase, probablemente pueda ser que tenga un TDAH, pero mucho cuidado, como siempre les hablé durante todas las masterclass, de no incurrir en el error de etiquetar a un niño porque simplemente es inatento. Por ejemplo, el caso que tú me refieres acá, podríamos estar hablando de pronto más bien de un niño inatento. Ahí también tendríamos como que mirar el componente emocional, el nivel adaptativo que el niño tiene, tanto dentro del contexto familiar como dentro del contexto escolar, las motivaciones que él tiene, cómo está su componente emocional, sus expectativas, si hay temores, si hay ansiedad,
ansiedad, si hay angustia, en fin, para poder llegar a dictaminar si tiene un TDAH o no, indiscutiblemente, aparte del checklist, pues tenemos también que explorarle otra serie de condiciones que nos podrían aproximar a un presunto TDAH. Y también les recuerdo que cuando la sospecha sigue persistiendo a ese nivel, pues es muy importante buscar entonces un neuropsicólogo que haga la exploración completa de su coeficiente intelectual y de sus habilidades neurocognitivas. O en su defecto, ya veo que hay fonoaudiólogos que están especializados en esa parte de evaluación neurocognitiva o psicólogos también muy expertos en la exploración del déficit de atención y de la hiperactividad. Aquí lo más importante es que tú recurras al profesional y ojalá preferiblemente indague muy bien sobre su currículo, porque dependiendo de la experticia que tenga dicho profesional, de ahí va a depender el esclarecimiento del diagnóstico y por tanto indiscutiblemente la manera como tú puedes irle dando el manejo al niño y fuera de eso el manejo también que se le debe dar a nivel escolar. Bueno, vamos a mirar otras preguntas. Un niño puede tener déficit de atención y también autismo. ¿Y cómo se puede manejar? Claro, una cosa es el diagnóstico del trastorno por déficit de atención y de la hiperactividad y otra cosa muy diferente es el trastorno del espectro autista. Quiero recordarles que ambos trastornos forman parte de los trastornos de neurodesarrollo. Entonces, no todos los niños que tienen trastorno del espectro autista, es muy bueno que les quede claro eso, tienen trastorno por déficit de atención. Y no todos los niños que están diagnosticados con trastorno por déficit de atención tienen un trastorno de espectro autista. A pesar de que ambos diagnósticos pueden ser comórbidos, es decir, pueden estar adicionados, complementarios, es muy importante entonces allí un trabajo de tipo interdisciplinario, donde impere, dependiendo de los resultados de los diagnósticos, del diagnóstico realizado al niño o al paciente que lo padece, siempre es requisitivo, por ejemplo, para un trastorno de espectro autista, habría que explorar pues todas las áreas, las 5 áreas que son importantes de identificar y determinar si tiene afectada, por ejemplo, el área del lenguaje, que la mayoría de los casos la tienen. Entonces, en ese caso, pues hay que ubicar el niño con un manejo de tipo interdisciplinario. Generalmente, cuando hay un diagnóstico comórbido de TDAH con autismo, siempre es requisitivo la intervención interdisciplinaria a nivel de psicología, a nivel de neuropsicología, a nivel de terapia ocupacional, en caso de que tenga alteraciones también en la parte de las praxias. La fonoaudiología es necesaria por aquello de todo lo correspondiente a la estimulación de las habilidades del lenguaje expresivo y escrito, y pues por supuesto el neuropediatra, dependiendo del nivel y de la gravedad en la que se encuentre el paciente con dicho diagnóstico. ¿Y cómo lo puedes ayudar tú? Pues la semana pasada, el viernes, estuve hablándoles mucho de que cuando estos niños se enfrentan a este tipo de situaciones, lo primero que experimentan es estrés, es tensión, máxime porque no es fácil manejar esta tipología de casos. Entonces, mamá o papá o familia empiezan a agotárseles la paciencia a razón de que es mucho el esfuerzo, es mucha la exigencia, es mucho el desgaste en muchos casos de ellos y entonces hay momentos donde se sienten impotentes, maniatados para manejar la situación. Además que los niños con este tipo de connotaciones comórbidas, autismo más TDAH, resultan ser niños supremamente demandantes,
Para lo cual, pues una de las características tuyas es armarse de mucha paciencia. Yo siempre recomiendo en estos casos apoyarse muy bien del psicólogo y del neuropsicólogo o de los profesionales en salud para que tú recibas psicoeducación al igual que la familia y de esta manera hacer un tipo interventivo donde estos profesionales te den muy buenas estrategias de manejo y por ende estrategias de contención en el ámbito familiar y aparte de eso emocional, porque generalmente son niños que presentan muchísimas dificultades en términos de tolerancia a la frustración y en términos de autoestima baja. Entonces, un trabajo interdisciplinario podría ser lo ideal para él, buscando con ello el podérsele trabajar de manera mancomunada y conjunta todas las áreas que tiene afectadas. El TDAH, pregunta Eugenia Tobar, buenas noches, ¿el TDAH es un diagnóstico temporal? No. El TDAH, cuando es diagnosticado con toda la rigurosidad científica, es un diagnóstico para lo cual es para toda la vida, porque forma parte de una inhabilidad neurobiológica. Entonces, en este sentido, quien padece un trastorno por déficit de atención siempre lo va a conservar el resto de su vida. Como la persona, por ejemplo, que padece una diabetes, que cuando se diagnostica una diabetes, esta persona de por vida queda con diabetes. Pero eso no quiere decir que el hecho de que tenga la diabetes no pueda llevar una vida con calidad, obviamente teniendo en cuenta las prescripciones médicas y todos los autocuidados que debe tener en el marco de su salud física y de su salud mental también. Lo mismo ocurre con nuestros pacientes. Un niño que ha sido diagnosticado con TDAH, les expresé la semana pasada, pueden haber dos vertientes. Uno, cuando es diagnosticado a temprana edad, y la intervención se hace de manera interdisciplinaria dependiendo de las necesidades que él presente y de los requisitos que él presente, el grado de frecuencia con las terapias, la efectividad, la interacción que familia, colegio y el mismo paciente tiene dentro del proceso terapéutico, va a tener un camino que va a ser muy alentador, donde en la medida en que va teniendo todo ese tipo de entrenamientos a nivel de las diferentes áreas que requiere, indiscutiblemente va a ser un paciente que va a evidenciar cambios y avances sustanciales en el marco de la maduración a nivel neurológica y neurocognitiva. Prueba de ello es que a futuro se convierten en grandes líderes potenciales y unas personalidades con un nivel de funcionalidad y de desempeño laboral, afectivo, familiar, social, en fin, extraordinariamente maravillosos. Entonces, cuando se diagnostica un paciente, lo importante no es ni etiquetarlo ni fatalizarlo, pero sí prestarle la debida atención y el apoyo oportuno y el necesario, ojalá mientras a más temprana edad se identifique y se trate, mucho más favorecedor va a ser su vida a mediano plazo y a largo plazo. Caso contrario, cuando no se logra identificar el TDAH de manera oportuna, lo ideal fuera identificarse en la etapa preescolar. No obstante, no es tarde tampoco en la etapa infantil, pero si ya apenas identifica el paciente con su diagnóstico en la etapa de la fase final de la adolescencia o de la adultez, pues indiscutiblemente ese cerebrito dejó de aprovecharse al máximo durante todo ese proceso evolutivo, para lo cual pudo haberlo aprovechado, estimulado y dimensionado a la máxima expresión. Mientras a más temprana edad se atienda, se descubra el diagnóstico y sea efectivamente tratado, más probabilidades tiene esa persona de experimentar en su vida experiencias, valga la redundancia, gratificantes y finalmente son personas muy competitivas y muy exitosas en la vida.
Caso contrario, cuando no se identifica el diagnóstico de manera oportuna y a temprana edad, o si en su defecto el tratamiento no se hace de la manera adecuada, es decir, con la frecuencia, con la intensidad, con los profesionales que realmente requiere y con una excelente intervención a nivel familiar, porque todo depende también en parte de cómo la familia aborde el paciente y aún cómo el colegio también allí juega un papel preponderante ahí en el apoyo y en el acompañamiento de dicho paciente. Entonces, en el peor de los casos, cuando no es atendido de la manera oportuna, ni de la manera adecuada, ni se le ha suministrado la intervención terapéutica de acuerdo a las necesidades específicas que este paciente tiene, indiscutiblemente pues corre todos los riesgos habidos por haber. Inicialmente una baja de autoestima, experimenta altísimos niveles de estrés que futuramente puede desencadenar en un trastorno de ansiedad. Si la situación y la problemática se sigue avanzando, se sigue presentando, posiblemente un trastorno depresivo. A futuro, en la etapa adolescente, una depresión de índole bipolar. Muchos de ellos pueden desencadenar trastornos obsesivos compulsivos. Varios de ellos pueden desencadenar un trastorno disocial, un trastorno oposicionista desafiante, un trastorno de conducta y finalmente se vuelven a futuro candidatos de altísimo riesgo al consumo de sustancias psicoactivas o al desencadenamiento de otro tipo de adicciones, como es la adicción al sexo, la adicción al alcohol, la adicción al tabaquismo y la adicción a sustancias psicoactivas. Entonces, en este orden de ideas, sí es mucho más favorecedor hacerle la intervención oportuna y efectiva y de tipo interdisciplinaria, acogiendo y salvaguardando cada una de las áreas que el paciente tiene en su padecimiento. Me preguntan aquí si el TDAH es hereditario. Sí, yo ya les había hablado en una de las masterclass anteriores que una de las factores etiológicos está indiscutiblemente el componente hereditario, ya que lleva consigo, puede llevar consigo una carga de tipo cromosómica o en su defecto alguna afectación de tipo neuroanatómica por la baja de niveles de dopamina y noradrenalina, que son sustancialmente uno de los mayores neurotransmisores que juegan un papel muy importante en todos estos procesos de tipo atencional y de todos los procesos neurocognitivos. ¿Qué hacer si el niño es burlón y molesta mucho a su hermano menor? También es oposicionista. Pues lo primero que tenemos que hacer es, si esa es una conducta netamente ya de difícil manejo por ti, pues sí te recomiendo que busques en primera instancia, dependiendo de la condición en la que se encuentra, a un psicólogo para que le haga una adecuada valoración y definir si es requisitivo la intervención del psiquiatra o si en su defecto la intervención terapéutica a nivel psicológica. Cuando el niño es burlón o molesta al hermanito, ahí también tendríamos que mirar sustancialmente cómo está su autoestima, cómo están sus habilidades sociales, cómo está la tolerancia, la frustración, qué concepto y qué claridad tiene el niño sobre las emociones, si las entiende, si las identifica, si las esclarece y si cuando experimenta una emoción u otra es capaz de identificar la respuesta que da su organismo. Entonces, habría que hacer un trabajo muy interesante allí a nivel de sus habilidades emocionales en el marco de la inteligencia emocional y lo primero que hay que trabajar son las emociones. Pero sí me parece fundamental que cuando este caso se presente de la manera como tú me lo estás planteando, es más conveniente buscar un profesional en el área de la psicología para que hagan una muy buena exploración diagnóstica, identifiquen los factores desencadenantes de dicha conducta y pueda darte a ti las recomendaciones pertinentes con base a un trabajo que procesualmente hay que irle haciendo. ¿Cómo ayudar a un niño con hiperactividad que miente mucho? Que interviene en las conversaciones de los adultos.
Les recuerdo que generalmente los niños que tienen déficit de atención e hiperactividad, subtipo impulsivo hiperactivo, esta conducta de entrometerse en los mayores es usualmente frecuente en ellos por aquello de la impulsividad. Entonces, con ellos hay que hacer un trabajo también terapéutico donde influya mucho un entrenamiento a nivel del control inhibitorio de la conducta. Recordemos que el lóbulo prefrontal, que es el maestro de ceremonias de todas las acciones que nosotros ejercemos, en esta tipología de niños indiscutiblemente esa parte está desbordada. Entonces, una recomendación que yo haría es mucho trabajar con el niño, la técnica del mindfulness, 1 minuto todos los días, donde él se siente, si logra sentarse con los ojitos cerrados, donde él centre toda su atención en su respiración y en la medida en que lo vas entrenando procesualmente, ojalá en simultaneidad contigo, mamá, o contigo, papá, donde él pueda lograr tener esa experiencia de tipo imitativa, en la medida en que vamos repitiendo procesualmente ese ejercicio y que al niño le gratifique y le agrade. Esa puede ser una muy buena manera para él disminuir los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, los niveles de tensión, los niveles de impulsividad, y de esta manera podemos ir mejorándole procesualmente dicha conducta impulsiva. Otra técnica muy apropiada es, ojalá en las noches, que él se dé una duchada con agua tibia y tú poderle hacer unos masajes musculares desde la punta de los pies hasta arriba, por todo el cuerpo, incluyendo la cabeza, masajeándole el cuero cabelludo, desde la punta de los dedos hacia arriba. Enfatizo que el masaje que tú le hagas, si decides hacerlo con crema, con aceite y demás, debe ser, si el niño es impulsivo, hiperactivo, lo debes hacer de abajo hacia arriba. No se puede hacer de arriba hacia abajo, porque cuando hacemos una estimulación de arriba hacia abajo, estamos enfatizando en un niño que es hipoactivo o hipotónico. Ya ese es otro cuento muy diferente. Pero en el caso particular que tú me estás preguntando acá, es muy, muy, muy importante hacerle ese tipo de masajes y hablarle en voz cuchicheada, diciéndole cuánto lo ama. Otra técnica que es muy bondadosa es que cuando el niño esté dormidito, en la fase beta y delta, tú le puedes decir frases cortas en cada uno de los oídos, por el lado derecho, por el lado izquierdo, algo así como lo que se llama comúnmente las declaraciones, buscando con ello que el cerebro haga una interiorización o una asociación interhemisférica. Por ejemplo, tú eres maravilloso, tú eres un niño tranquilo, tú eres un niño maravilloso. Y déjenme decirle que esa técnica de autosugestión que se hace a nivel inconsciente o subconsciente mientras el niño está dormido tiene unos efectos bondadosísimos en la transformación de determinados comportamientos. Cuando el niño miente, ahí tendríamos mucho que mirar. ¿Por qué el niño miente? Generalmente por naturaleza, dentro del principio hedonista, que es un principio que la mayoría o todos nosotros lo tenemos, pero lo vive más a plenitud nuestros niños y niñas, son muy sinceros. Los niños son demasiadamente sinceros y demasiadamente genuinos. Cuando un niño miente, cuando siente miedo a errar, cuando le ponen en tela de juicio su verdad, cuando es un niño fantasioso o cuando la autoridad que está siendo recibida por uno de los adultos es una autoridad de pronto punitiva, autoritaria, peyorativa, castigadora y amenazante. Entonces, ¿qué hacer cuando un niño miente? Siempre dejarle entrever a él que por encima de todo en la vida, tú valoras, tú agradeces la verdad. Y así el niño termine accediendo a decirte la verdad, que muchas veces cuando dice la verdad uno se exacerba porque automáticamente reacciona uno con un castigo físico, con una sanción. Ahí es muy importante que tú le des más valor
a la conducta que el niño está manifestando a nivel de la honestidad y de la sinceridad. Entonces, ¿cómo manejar esa situación? Te felicito, Andrés Felipe, porque fuiste capaz de decirme toda la verdad y ese es un comportamiento que yo valoro muchísimo en ti y para lo cual te quiero felicitar. Pero vamos a analizar la conducta que acabaste de mencionarme o la situación que sucedió para que conjuntamente busquemos una alternativa de solución. O sea, si tú quieres que tu hijo deje de mentir, tenemos que asumir conductas netamente proactivas, conductas asertivas, donde impere en nosotros más una autoridad persuasiva que una autoridad cuyo componente estribe en punición, en sanción, en recriminación, en comparación. Entonces, mientras tú le hables de una manera positiva, aperturada, proactiva, con un lenguaje pluralista, el niño va a poder de alguna manera ir accediendo a unas normativas para los cuales las ve como una opción de su mejoramiento y de su regulación de comportamiento y demás, y no como una amenaza y no como una tragedia en el panorama para lo cual se ha visto abocado cuando se siente siempre censurado, recriminado, rechazado, cuestionado, comparado y demás. ¿Qué se hace cuando se deprime un niño rápidamente y tiende a bajarse la autoestima? Ya este tema lo había hablado de una manera muy amplia el viernes pasado cuando trabajamos todo el jueves, cuando hablamos sobre las estrategias de la autoestima. Yo diría que aquí la clave sustancial de nosotros está indiscutiblemente es en nuestra actitud. Cómo tú manejas tu autoridad, cómo tú le hablas de una manera aperturada, proactiva, cómo tú le permites al niño que de una u otra manera haga las reflexiones respectivas y dentro de esas reflexiones haga el análisis consecuencial de la acción o de la conducta que él presentó para que él pueda ir identificando y entendiendo que cada comportamiento tiene una consecuencia positiva y negativa. Y tú desde esa perspectiva dialógica puedes también enmarcarle unas pautas donde él pueda echar mano de ellas para que de esa manera pueda también irlas aplicando en su día a día. ¿Qué hacer cuando un niño es diagnosticado con TDAH y tiende a utilizar todo el tiempo la tecnología como específicamente el celular? Dadas las condiciones circunstanciales que hemos estado viviendo, indiscutiblemente la mayoría de nosotros, por no decir el mundo entero, estamos abocados a vivir mucho tiempo pegado de las pantallas. Pero ¿cómo puedes tú de alguna manera controlarle al niño ello? Pues indiscutiblemente determinar una serie de rutinas que sean para él o para ella muy motivadores. Si el chico está manejando el celular todo el tiempo y tú lo confrontas con agresividad, con violencia, con amenaza, pues muy probablemente si es un adolescente te va a hacer caso omiso y hasta se te va a reír en la cara. Lo que tú no hagas de manera consensuada, de manera proactiva, de manera prudente, pero contundente, no lo logramos de manera amenazante. Eso ya está pues más que evidente y comprobado en el día a día a través de los procesos terapéuticos. Si es un niño o un preadolescente, me parece me parece muy importante que dentro de los día a días tú determines con él de manera consensuada unas rutinas entre los cuales
parte de su tiempo libre lo tenga ocupado en otra variedad de actividades, como por ejemplo la lectura, la música, tocar un instrumento, proveerle de muchos juegos didácticos, crucigramas, revistas de entretenimiento, involucrarlo en actividades de música, de baile, de deporte, aun cuando es entendible que por la crisis situacional que hemos estado viviendo, indiscutiblemente, nos hemos visto limitados para todo este tipo de actividades. Por eso tan importante definir unas rutinas intrafamiliares donde de manera procesual se vaya haciendo una monitorización del cumplimiento de cada una de esas acciones, buscando con ello no el que el niño o el joven se estrese porque no cumplió con todas las rutinas estipuladas, sino que sepa de una u otra manera que el día está completamente distribuido en un sinnúmero de actividades para los cuales puede ser muy bien aprovechado por él. Y dentro del itinerario, dentro de esas rutinas, tener un horario especial para que él pueda chatear o pueda tener sus videojuegos o pueda manejar su celular. ¿Cómo manejar el bullying que comúnmente le hacen? Pues el bullying es sencillamente una de las tantas respuestas de tipo social que suelen vivir muchos niños y jóvenes que padecen cualquier tipo de alteración diagnóstica, sea un déficit de atención, sea con cualquier tipo de comorbilidad. Pero ¿a quién le hacen bullying? Específicamente a los niños que son sumisos, a los niños que son tímidos, a los niños que son egocéntricos, a los niños que son temerosos. Entonces ahí me parece muy importante que si ese es el caso de tu hijo, que le están haciendo ciberbullying por las redes sociales o en su clase, pues lo primero que debes hacer es poner en consideración dicha situación con los maestros que tienen bajo su responsabilidad las asignaturas. Y tú desde tu perspectiva, trabajarle mucho al niño todo ese componente de autoestima, de autoconcepto, de autoimagen, delegarle tareas en la casa, delegarle algunas actividades complementarias donde él se sienta útil, porque generalmente cuando el niño es sujeto de bullying es porque estamos hablando de una personita que muy probablemente deja entrever dentro de sus habilidades sociales una autoestima baja, timidez, introversión, inseguridad. Y esto es lo que pasa cuando el victimario se aprovecha de esta manera de la víctima. Entonces, pensaría que es dos caminos. Uno, hablar con los maestros para tener un adecuado manejo, no solamente institucional, sino también intrafamiliar. Dos, dialogar con la familia. Y tres, hacerle un muy buen acompañamiento con miras a poderle mejorar de manera sustancial sus habilidades sociales. Si esta situación persiste y que se vuelve incontenible, pues sería un niño que realmente ameritaría un trabajo psicoterapéutico con fines de hacerle un muy buen entrenamiento en todo lo que tiene que ver la inteligencia emocional. ¿Y qué se puede hacer si no se está en condiciones de hacer que el niño reciba las terapias que se necesitan? Pues si por alguna razón no hay condiciones económicas para que el niño reciba unas buenas sesiones terapéuticas, pues entonces les recomiendo que tengan una muy buena información en las redes sociales, en Google hay demasiada información ya por fortuna, donde tú te puedes instruir, apoyarte de muy buenos libros, apoyarte de muy buenos videos. En YouTube hay unos videos extraordinariamente maravillosos donde de manera analógica el protagonista del video, del cuento y demás es similar a la historia que tu hijo está viviendo.
entonces invitar al niño a que vea estos videos y de manera conjunta ir haciendo reflexiones. También permitirle que de alguna manera exteriorice sus emociones a través del dibujo, a través de la plastilina y demás. Estas pueden ser técnicas muy adecuadas y muy funcionales para los cuales te pueden ayudar a ti a tener la contención emocional y acompañar a tu niño de una manera mucho más apropiada. Bueno, a ver, voy a contestar unas 2 últimas preguntitas más. Mi hija está siendo medicada con apedilol, gotas para el trastorno oposicionista desafiante y para el TDAH. No la pueden medicar este año por inconvenientes con EPS, con la Ritalina. Al principio fue difícil, pero logra adaptarse, pero no entiendo acá qué es lo que me quieres decir. El próximo año sería conveniente buscarle otro tipo de colegio. Ella está en el colegio público. Pues a ver, mamá y papá, si tu hija tiene un trastorno por déficit de atención, con un trastorno oposicionista desafiante, habría que mirar si la niña está bien adaptada al contexto escolar. ¿Cuánto es el número de estudiantes que conforma el grupo para lo cual ella forma parte? Mirar las expectativas, el apoyo que el colegio, los maestros le están dando al paciente. Si tienen buen acompañamiento y buen apoyo, a mí me parece importante primero que se hable con los maestros y el director del grupo, buscando con ello estrategias alternativas de mejoramiento. Si por alguna razón tú estás en condiciones económicas un poco mejores, donde tú consideras que ubicarlo o ubicarla en un colegio privado, donde haya menor número de estudiantes, cosa que le favorezca a ella una enseñanza un poco más personalizada, pues yo te lo recomendaría. Yo le recomendaría un colegio de una enseñanza un poco más personalizada, donde el número de estudiantes sea un poco más reducido. Pero yo pensaría que puedes agotar primero el recurso en el colegio donde la niña esté, pero sí es muy importante identificar si está contenta, si hay un componente de adaptación, si le están ayudando a lo mejor con procesos de adecuaciones curriculares, porque estamos hablando de un TDAH y un trastorno oposicionista desafiante, cómo le estamos haciendo la contención emocional, de qué manera estás tú interactuando como apoyo también con la institución. Esos factores hay que mirarlos todos de una manera muy meticulosa, y si al analizar todos esos factores vemos que realmente no se cumple con los requisitos mínimos, entonces podrías también pensar en buscar un colegio de un número de estudiantes más inferior y de pronto de una enseñanza personalizada, porque eso le podría favorecer mucho más a tu hijo. Bueno, a ver, otra última preguntita. Cuando los tienen temor, o cuando los niños, a ver, no entiendo acá, gritan muy fuerte, tienen miedo de reunirse en una fiesta, justamente por eso. No, bueno, miremos aquí otra de las tantas preguntas que tengo, aquí veo como muchas. Mi nieta es muy inteligente, pero no le gusta escribir. Ella es muy auditiva, es una persona intranquila y no se queda quieta. Entonces, posiblemente estaríamos hablando de una niña, aun cuando no me hablan aquí de diagnóstico, podríamos estar hablando de una niña con un componente pues, de hiperactividad e impulsividad, o una niña supremamente talentosa o muy inteligente y muy inquieta. Aquí yo no podría pues dar ningún tipo de diagnóstico, puesto que no hay unos datos suficientes. Pero en el caso preciso de que la nieta es muy inteligente, no le gusta escribir y es muy auditiva, esto es muy importante, ojalá hacerle hacer
una valoración, ojalá neuropsicológica, para mirar el nivel de su coeficiente intelectual y determinar qué tan inteligente es la niña. Y si de los canales de aprendizaje es el auditivo, pues es muy importante, una vez teniendo el diagnóstico, contextualizar a los maestros de esas características particulares que la niña tiene, con el fin entonces de que la mayoría de procesos evaluativos se le hagan más a nivel verbal, ya que es una niña que es mucho más auditiva que escrito. Permitirle también, dentro de las adecuaciones curriculares, por eso tiene que llegar a un consenso con el colegio, donde la niña pueda utilizar el computador como una herramienta de trabajo más que escribir. Pero sí es importante irle motivando para que ella vaya teniendo también experiencias gratificantes en el marco del entrenamiento en la escritura, porque de todas maneras es requisitivo como el área de expresión escrita. Pero pensaría que es fundamental que se le dé la mayor prioridad a esa área que tiene potencializada, como es el área auditiva. Posiblemente es una niña que tiene excelente fluidez verbal, y con las evaluaciones orales, la niña podría dar una excelente respuesta a las exigencias académicas. Hay otra pregunta que dice: yo soy demasiada blanda y mi hijo es manipulador. Tiene esta condición, pero ya no sé qué hacer. A veces suele amenazarme con que se quiere suicidar. Aquí estamos hablando posiblemente de un tipo de autoridad, posiblemente sobreprotector o muy de connotación permisiva, para lo cual yo te recomiendo indagar muy bien cómo estás manejando la autoridad y qué otras personas están involucrándose dentro de este contexto del manejo de patrones normativos. Porque si hay un desdibujamiento de la autoridad, por ejemplo, que tú seas muy benevolente, pero tenemos, por otro lado, otro miembro de la familia autoritario, ese contraste lo pone a él en una situación de mucha inestabilidad. Otro elemento muy importante que lo debes tener en cuenta es que si él ya está asumiendo estas conductas de amenazar con que se quiere suicidar, puede deberse a dos componentes. Uno, porque te quiere manipular y es una manera de someterte para que tú te doblegues y termines accediendo a sus caprichos. O dos, cuando un niño amenaza y es de tipo reiterado, es muy importante a eso prestarle atención. Yo te recomendaría de todas maneras buscar una asesoría con un psicólogo para que puedan hacer una muy buena historia clínica y de esa manera determinar pautas que te puedan ayudar a ti a establecer una ruta de manejo de autoridad y de estilos de crianza positiva con tu hijo. Y en segundo lugar, indagar en el niño que no vaya a tener por ahí algún componente de tipo sintomático a nivel de angustia o en su defecto una depresión infantil. Cuando un niño amenaza con que se quiere suicidar es porque ya lo tiene pensado. Y así lo diga de manera tal que lo que busque con ello es manipularte, no es sano que cualquier niño, y eso que no sé aquí qué edad tiene, no es sano que la amenaza lo haga específicamente con acabar con su existencia. Entonces yo sí te recomiendo más bien que busque ayuda profesional, específicamente con un psicólogo o en su defecto con un psiquiatra. Bueno, les agradezco altísimamente por haber estado en estos momentos de reflexión pedagógica. Nos estamos viendo en otras oportunidades. Les agradezco altísimamente el hecho de haber estado aquí conectados, disfrutando de esta maravillosa reflexión. Me despido de ustedes de una manera muy fraternal y no se les olvide comunicarse con nosotros por el Instagram, Ser Crecer, el personal, @neuropsicoelianet, o a nuestras redes sociales www.sercrecer.co,
que estamos para servirte. Somos un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, neuropsicólogos y fonoaudiólogos que estamos a su entera disposición. Un abrazo fraterno y se despide de manera afectuosa su amiga de hoy siempre, Elianer Gómez.